Shalem a todos mis amados Ajín y Ajot. Yahweh les bendiga a todos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie titulado Los Ángeles Caídos. En este primer capítulo veremos el tema Los Nefilín y los gigantes en la tierra. ¿Quiénes son los Nefilín? ¿Cuándo bajaron a la tierra? ¿Cuánto tiempo estuvieron sobre la tierra? ¿Cuándo fueron encarcelados? ¿Y qué cosas hicieron los Nefilín para recibir semejante castigo? Y finalmente veremos quiénes son los gigantes de la antigüedad, con qué nombres fueron conocidos. Todos esos detalles los desarrollaremos en esta enseñanza. Primero veamos quiénes son los Nefilín. Bereshit 6:4 nos dice, había gigantes, Nefilín. Ahorita vamos a ver qué significa. En la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos hijos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. La palabra hebrea Nefilín, comúnmente casi en todas las versiones de las Biblias, lo tradujeron como gigantes. Pero sin embargo, Nefilín no hace referencia a los gigantes propiamente, sino a quienes hace referencia, a los hijos de Elohim, y los gigantes no son considerados hijos de Elohim, sino hijos de la fornicación, que más adelante lo vamos a ver. Por tanto, la palabra Nefilim decimos que no se aplica a los gigantes que nacieron de la unión ilícita entre los hijos de Elohim con las mujeres. Pero entonces, ¿quiénes son los hijos de Elohim al que hace referencia el verso de Bereshit? Para saberlo vamos a leer el libro de Enoch, pero primero veamos el significado que pone la concordancia Strong para el término Nefilín. Nefil, el singular de Nefilín, significa derribador, patán, tirano. Esos conceptos hacen referencia a unos seres derribados y tiranos que fueron derribados. ¿De dónde? Del cielo a la tierra. Estos seres derribados son designados en el libro de Enoch como vigilantes caídos. Enoch 6 del 1 al 2 nos dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Los vigilantes, hijos del cielo, hace referencia a unos malajín, mal llamado ángeles. ¿Pero a qué tipo de malajín? A unos malajín rebeldes que se rebelaron contra Yahweh, pero aún así eran considerados hijos de Elohim, así como Hasatán, que también era llamado hijo de Elohim. Job 1:6 nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Hasatán es el enemigo del Creador que era contado entre los hijos de Elohim, pero decidió rebelarse y por eso Yahweh lo lanzó o derribó a tierra, convirtiéndolo en un ser caído. Y lo mismo sucedió con este otro grupo de malajín que decidieron por cuenta propia bajar del cielo a la tierra. Y desde el momento en que bajaron ya no podían ascender más al cielo, sino se convirtieron en unos seres caídos, derribados, desertores. Y precisamente eso es lo que significa la palabra Nefilín. Nefilín o Nefil significa derribador o derribado, pero esos significados no están todavía completos. Para saber con precisión el significado de Nefilín tenemos que analizar la raíz primaria de donde procede el término Nefil. Nefil viene de la raíz nafal, que significa caer, bajar, caída, derribar, descender, desertor, yacer. Ahora preguntamos, ¿quiénes cayeron, bajaron o desertaron? Los vigilantes del cielo. Ellos abandonaron sus moradas perpetuas y yacieron. ¿Con quiénes? Con las mujeres, más precisamente con las hijas de Caín.
Al hacer eso, ellos, los Nefilín, mezclaron su ADN Kadosh con el ADN humano manchado por el pecado. Y ahí comenzó la primera modificación del ADN humano. Todo se empezó a corromper desde ese momento. El ADN o código genético de los hombres se había mezclado con el ADN de los vigilantes caídos. Y Yahweh, ¿qué dijo con respecto a la mezcla? Vayikra 19:19 nos dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla. Ahí está la clave. No te pondrás vestido con mezcla de hilos. Si Elohim no quiere que se mezcle una semilla con otra, un animal con otro, un hilo con otro hilo, entonces Elohim querría que un malak se mezcle con un humano. Claro que no. Esa mezcla es considerado ante los ojos de Yahweh una unión profana, una unión ilícita totalmente contraria a las reglas de Elohim. Pero la pregunta, ¿por qué los vigilantes querían mezclarse con los humanos? La causa no era tanto porque las mujeres les atrajeron, sino porque querían corromper el ADN humano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de impedir que el Mashiach Yahshua viniera y se encarnara en la tierra, ya que ellos sabían muy bien la profecía de la simiente de la mujer. Bereshit 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente de Hasatán y la simiente suya, la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los vigilantes caídos sabían muy bien que Yahshua un día iba a venir a la tierra a morar con los hombres, pero para eso el requisito fundamental era que el ADN humano esté totalmente intacto, sin ninguna modificación genética, ya que el Mashiach no podría nacer en una familia que tuviera su ADN corrupto. Por esa razón los vigilantes caídos decidieron corromper el ADN humano, empezaron a entrar a las mujeres y a empezar a contaminarse con ellas, y fruto de esas uniones profanas nacieron los gigantes de la antigüedad. Ahora la pregunta, ¿cómo es que un malak puede desear a una mujer si los malajim no sienten lujuria? El mismo Mashiach dijo que los malajim no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿por qué estos vigilantes desearon mujeres? Antes de contestar esa pregunta, primero leamos lo que nos dice Yahshua con respecto a los malajim. Matillá 22:30 nos dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los malajim de Elohim en el cielo. Los malajim en el cielo no se casan, es decir, ellos no sienten ningún deseo carnal. Pero entonces, ¿qué pasó con los vigilantes caídos? ¿Cómo es que ellos sí sintieron un deseo carnal y por eso bajaron? La respuesta está en el pecado. Por ejemplo, cuando Adán y Java no habían pecado, ellos no sentían ningún deseo carnal entre ellos. Pero cuando pecaron, Yahweh los castigó, mostrándoles que estaban desnudos y sometiéndolos a pasiones carnales. Lo mismo pasó con los vigilantes caídos. Ellos no sentían lujuria o deseo carnal cuando estaban en el cielo. Pero cuando bajaron, Yahweh los castigó, sometiéndolos a deseos de la carne. Ahí está la clave. En el cielo ningún ser Harruajim espiritual, para que lo entiendan. En el cielo ningún ser Harruajim siente deseos carnales, sino la lujuria únicamente está aquí en la tierra. Ahora, los vigilantes caídos al bajar a la tierra, su naturaleza Kadosh se degradó y perdieron casi todos sus poderes, aunque conservaron su esencia de seres Harruajim. Pero ahora ya estaban sujetos a las pasiones carnales, por eso fueron y tomaron cuantas mujeres pudieron y engendraron de ellas unos seres descomunales en tamaño y forma.
nacieron gigantes sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Ahora la pregunta, ¿los malajim del cielo son asexuales? Es decir, ¿no tienen sexo? Claro que sí lo tienen. Los vigilantes caídos fueron de sexo masculino. No pudieron haber sido de sexo femenino. ¿Por qué? Porque una mujer no podría embarazar a otra mujer. Eso es imposible. Por tanto, decimos que los vigilantes caídos que descendieron fueron todos varones. ¿Y cuántos vigilantes descendieron a la tierra? Sigamos leyendo el libro de Enoc. Enoc 6 del 3 al 8 nos dice, entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Sabían lo que estaban haciendo. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder a este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema, bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, el monte del juramento, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquiel, Asael o Azazel, Harmoni, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Zahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yehadiel. Estos son los jefes de decena. 200 vigilantes descendieron sobre la cima del monte Hermón y todos ellos eran varones. Enoc nos menciona los nombres de 20 de ellos que eran jefes de decena. Estos vigilantes copularon con las hijas de Caín y salieron los gigantes, los cuales eran todos de género masculino. No había ninguna gigante mujer. ¿Por qué? Porque los vigilantes caídos o nefilín eran todos de género masculino, es decir, el ADN predominante en un gigante era el ADN de los vigilantes, no era el ADN humano. Por esa razón todos los hijos de los nefilín salieron de género masculino. Ahora, estos vigilantes, después de engendrar hijos gigantes, comenzaron a revelar secretos a sus mujeres. Les comenzaron a enseñar la magia, la brujería, el corte de raíces, los encantamientos, la astrología y toda ciencia oculta que no estaba permitido revelar a los humanos. Y debido a este conocimiento secreto que los vigilantes revelaron, la tierra se llenó de violencia y pecado, y Yahweh decretó el diluvio para acabar con todo este pecado. Bereshit 6 del 11 al 13 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noa, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra, el diluvio. La tierra se llenó de maldad y por ende vino el diluvio por 3 razones. Primero, la tierra se llenó de violencia. Segundo, la tierra estaba totalmente corrompida. Tercero, toda carne había corrompido su camino. Veamos a profundidad cada punto. Primero, la tierra estaba llena de violencia. Pero la pregunta, ¿quién la llenó de violencia? Fueron estos vigilantes caídos, sobre todo fue Azazel, uno de los 20 líderes que menciona Enoc. ¿Y qué hizo Azazel para llenar la tierra de violencia? Leamos Enoc 8 del 1 al 2, nos dice, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres, Azazel les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas.
La tierra se llenó de violencia porque cada uno forjaba un arma y se mataban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un jayán, y así sucesivamente cada uno mataba a uno más débil. Jubileo 7:21 nos dice: por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios, los vigilantes caídos, con las hijas de los hombres. Contra lo que se les había ordenado, tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera impureza, y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un jayán, y el jayán mataba al género humano y los hombres unos a otros. Toda la tierra se llenó de sangre a causa de estos asesinatos. Cada uno buscaba matar a alguien más débil, y todo era violencia en la tierra, y las mujeres incrementaron más todavía esa violencia, ya que todos se combatían por una mujer. Por la mujer más bonita muchos se mataban, y a causa del maquillaje con que las mujeres habían adornado sus cuerpos. Debido a eso, muchos, por poseer la mujer más bonita, mataban al otro sin piedad. Unos decían: esta es mi mujer, otro decía: no es tuya, es mía, y así comenzaron a aniquilarse el uno con el otro, hasta que Elohim no pudo soportarlo más y los destruyó a todos con el diluvio. Pasemos al segundo punto por el cual vino el diluvio. Todo estaba corrompido, es decir, todos los hombres habían sido corrompidos. Su ADN, todos tenían mezclado su ADN con el ADN de los vigilantes caídos. Ya no había hombre que tuviera su ADN puro e intacto desde la creación, con excepción de Noa y su familia. Solo Noa fue hallado perfecto en sus generaciones, es decir, solo Noa tenía su ADN totalmente puro, sin ninguna contaminación ni modificación genética perpetrado por estos vigilantes caídos o nefilín. Bereshit 6:9 nos dice: estas son las generaciones de Noa. Noa, varón sadik, era perfecto, en hebreo tamim, en sus generaciones. Con Elohim caminó Noa. Noa era perfecto en sus generaciones, y la palabra perfecto en hebreo es tamim, que significa entero, integridad, perfección, sin tacha, lo cual indica que solo Noa fue hallado justo y limpio en su ADN delante de Yahweh. Por esa razón Yahweh eligió a Noa para comenzar de nuevo. Elohim enviaría el diluvio para acabar con toda la humanidad, y solo Noa y su familia serían salvados de la gran catástrofe que se venía. Ahora, los vigilantes no solamente corrompieron el ADN de los humanos, sino también de los animales. Se aburrieron de las mujeres y comenzaron a entrar a los animales. Enoc 7 del 4 al 5 nos dice: entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. La frase pecar contra los pájaros y todas las bestias se refiere claramente a la unión sexual. Estos vigilantes se llegaron a los animales y comenzaron a engendrar hijos, mitad animal, mitad ángel caído o nefilín. Y a ese proceso se le llama hibridación o mestizaje. En otro capítulo aparte hablaremos de estos seres híbridos, los cuales realmente llegaron a existir. Por eso muchas mitologías los describen. Por ejemplo, la mitología griega habla del centauro, un híbrido mitad caballo y mitad hombre. De la cintura para arriba era hombre y de la cintura para abajo era caballo. Otro híbrido tenemos al minotauro, un hombre con cabeza de toro, y este híbrido es ampliamente adorado con el nombre de Baal o Moloch.
Otro híbrido tenemos al dios egipcio Anubis, un hombre con cabeza de chacal. Otro híbrido tenemos la serpiente emplumada o Quetzalcóatl de los mayas, que era conocido también como Kukulcán, etc. Ahora pasemos a la tercera razón por la cual vino el diluvio. Toda carne corrompió su camino. ¿Qué significa corromper el camino? Que todo hombre y mujer cambió el uso natural del ayuntamiento por uno que es contra natura. Es decir, se unían mujeres con mujeres y hombres con hombres. Romanos 1 del 25 al 27 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La maldad en la época antes del diluvio era tal que las mujeres decían: ya me aburrí de los hombres, ahora me uniré a las mujeres. Y los hombres de la misma forma decían: ya me aburrí de las mujeres, ahora me llegaré a los hombres. Es decir, apareció el lesbianismo y el homosexualismo en su máximo esplendor. Era tanto el pecado en esa época que Elohim permitió que hicieran lo que quisieran. Pero eso al final tuvo su pago, la muerte, ya que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué dice la Torá con respecto al homosexualismo? Vayikra 20:13 nos dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, los homosexuales, sobre ellos será su sangre. Ahí está clarísimo, todos los homosexuales tienen que morir, pero en nuestros días las leyes están a favor de los homosexuales y las lesbianas. Es decir, el mundo está al revés, nos estamos acercando al fin del tiempo, todo se está corrompiendo como en los días de Noa. Ahora, en la época antes del diluvio, los hombres y las mujeres no solo se unieron con el mismo sexo, sino fueron más allá. Imitaron la práctica de los vigilantes, es decir, se unieron sexualmente a los animales. El hombre se llegó a un animal y la mujer hizo lo mismo. ¿Y qué dice la Torá al respecto? Vayikra 20 del 15 al 16 nos dice: cualquiera que tuviese cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. El ayuntamiento carnal con bestia era un pecado muy grave, porque era un acto totalmente réprobo, que era penalizado con la pena capital para el animal y el hombre o la mujer que hizo tal acto. ¿Y cómo se llama a ese acto? Se llama zoofilia. Ahora, las enfermedades sexuales y no sexuales aparecieron como castigo de estos extravíos que hizo el hombre de ayuntarse con una persona del mismo sexo o con un animal. Antes no había enfermos, no se menciona ni siquiera que los descendientes de Caín estuvieran enfermos, lo cual indica que todas las enfermedades aparecieron como retribución de estos extravíos que hizo el hombre. Ahora, los que practicaban el ayuntamiento entre varones eran sobre todo los griegos y los romanos, sobre todo los emperadores romanos, casi todos eran homosexuales. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico nos dice con respecto a Julio César y Augusto César lo siguiente: de Julio César, el gran genio militar, creador del imperio, se decía que era un vir, esto es, el hombre de toda mujer y la mujer de todos los hombres. Marco Antonio y Octavio, después conocido como Augusto César, tenían amantes masculinos.
Según Séneca, los esclavos eran obligados a veces a desempeñar el papel pasivo en el sexo entre varones. Muchos niños eran explotados sexualmente por hombres mayores. Todo esto, como es lógico, escandalizaba al mundo yaudí. Filón de Alejandría condena la actividad homoerótica clasificándolo entre la bestialidad. ¿Saben cuál era el pensamiento griego y romano? Era lo siguiente. Ellos decían, la mujer para la reproducción y el hombre para el placer. ¿Hasta dónde llegaban estos romanos y griegos? Se entregaron al extravío de sus mentes y corazones porque no conocían al Creador. Por eso Elohim les entregó a que se perdieran en sus propias pasiones vergonzosas. Ahora, las enfermedades tanto sexuales como no sexuales aparecieron después de la corrupción de los ángeles caídos o nefilim. Y después del diluvio, las enfermedades seguían atacando con más fuerza al ser humano. Y los causantes ahora fueron los ruajín de los gigantes. Ellos murieron en el diluvio solo en carne. Pero sus ruajín siguieron existiendo después del diluvio y comenzaron a afligir al ser humano con todo tipo de enfermedades. Enoc 15 del 11 al 12 nos dice, y los ruajín de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, y causan penalidades, todo tipo de enfermedades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed de carne y causan daños. Estos ruajín se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Los hijos de los ángeles caídos fueron los llamados gigantes de la antigüedad. Ellos murieron en el diluvio, pero los ruajín de estos gigantes se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios o shedim. Y precisamente estos shedim son responsables de causar todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, en la época del Mashiach había una mujer que estaba encorvada por causa de estos ruajín impuros, que la habían hecho encorvar durante 18 años, pero Yahshua les sanó reprendiendo al ruach impuro. Lucas 13 del 10 al 16 nos dice, enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de Shabbat, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía a ruach de enfermedad, un demonio, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y exaltaba a Elohim. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yahshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Adón, Yahshua, le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Hasatán había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ahora, los demonios o shedim, como dijimos, no fueron creados por Yahweh, sino que nacieron de la mezcla entre los ángeles caídos y los humanos, o entre los ángeles caídos y los animales. Y de esas uniones ilícitas nacieron los demonios en su forma primordial, como gigantes. Y luego, después del diluvio, murieron sus cuerpos materiales, pero sus ruajín siguieron existiendo, convirtiéndose en ruajín impuros. Por tanto, como ellos no fueron creados por Yahweh, por eso sus ruajín no vuelven a Elohim ni tampoco van al Sheol. Entonces, ¿dónde están los ruajín de estos gigantes shedim? Están aquí en la tierra, aquí está su morada, así lo menciona el libro de Enoc. Enoc 15 del 8 al 10 nos dice, y ahora los gigantes que han nacido de los ruajín y de la carne serán llamados en la tierra ruajín malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los ruajín malos proceden de sus cuerpos,
porque han nacido de los humanos y de los Kadoshim vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los Ruajim malos sobre la tierra y serán llamados Ruajim malos. Los Ruajim del cielo tienen su casa en el cielo, y los Ruajim de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Estos Ruajim de los gigantes están aquí sobre la tierra. Un 90% fueron encerrados en el abismo con sus padres, los vigilantes. Pero una 10ª parte se quedó vagando aquí en la tierra al mando del príncipe Mastema, el cual es el jefe de estos Ruajim impuros o Shedim. Estos Ruajim son reales. Usted habrá escuchado de una casa que está embrujada, una niña que se aparece en los hospitales y muchas cosas que la gente cuenta. Esas son historias reales, no son cuentos de fantasía o ciencia ficción. Esos seres realmente existen y están merodeando sobre la tierra. ¿Quiénes son? Son los Ruajim de los gigantes que vivieron antes del diluvio. A estos Ruajim impuros o Shedim les gusta andar en lugares desolados. Sobre todo los cementerios son sus lugares favoritos. Allí toman la forma de la persona que murió y empiezan a aparecerse a otras personas. Y la gente dice: he visto a mi abuelita que murió, pero en realidad no viste a tu abuelita, sino ¿a quién viste? A un Shedim o demonio que tomó la forma de tu abuelita. Otro ejemplo, los espiritistas cuando invocan a los muertos, no se aparece el muerto, sino ¿quién se aparece? Se aparece un Shedim que toma la forma del muerto y la persona cree que vio a un familiar fallecido, pero en realidad vio un Shedim. Que Yahshua lo reprenda. Los muertos no pueden aparecer porque están en el Sheol. Solo los Shedim están aquí en la tierra rondando por todos lados. Ellos no tienen un lugar donde reposar, sino que fueron condenados a rondar la tierra, los Shedim. Y los lugares favoritos donde se encuentran estos Shedim son los cementerios y también las iglesias. Y a esos lugares usted ni siquiera entre porque se convirtieron en guarida de todo Ruach inmundo y aborrecible. ¿Por qué? Porque estas iglesias cristianas tienen sus cruces o sus imágenes talladas en yeso, en madera o piedra, y ahí están camuflados estos Shedim. A estos Shedim les gusta que las personas se inclinen ante ellos, por eso siempre se esconden detrás de cualquier objeto de culto, llámese cruz, crucifijo, virgencita, santito o cualquier otro objeto idolátrico. Por tanto, si usted tiene cualquiera de estos objetos, deshágase lo antes posible para no atraer a su casa a estos Ruajim impuros. Estos Ruajim impuros se enseñorean de aquellos que rechazan a Yahweh y Yahshua, pero los que confían en Yahweh Elohim tienen la potestad de echar fuera demonios y pisar toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, dice Yahshua. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora vamos a ver la mezcla de cosas, una corrupción del ADN. Hasatán, el enemigo del Creador, sabía muy bien que un día el Mashiach Yahshua le pisaría la cabeza. Y para evitar eso a toda costa, el plan maligno de Hasatán fue corromper el ADN humano para que Yahshua no tuviera dónde nacer. Su plan se basaba en corromper todas las líneas sanguíneas para que tuvieran algo del ADN de los vigilantes caídos.
Así el Mashiach definitivamente no podría venir a la tierra. Y si el Mashiach no viene, entonces nadie podrá pisarle la cabeza a la serpiente. Eso tenía en mente Hasatán. Por eso los vigilantes del cielo descendieron para mezclarse con los humanos. Así el ADN humano fue corrompido totalmente. Vean, el Creador crea y Hasatán destruye. El Creador hace algo bueno y Hasatán corrompe todo. Es decir, la corrupción Hasatán lo lleva en las venas, por así decirlo. Y de hecho, la teoría de Hasatán, la ciencia del bien y del mal, es una corrupción del bien, es decir, es una mezcla. Bereshit 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una mezcla ya no es una sustancia pura. Usted mezcle agua con alcohol y obtendrá una sustancia que ya no es agua ni alcohol, es una sustancia corrompida. Otro ejemplo, usted mezcle un burro con un caballo, ¿qué va a obtener? Va a obtener una mula, un animal corrompido, que por cierto la mula es un animal estéril que no puede procrear. Otro ejemplo, cuando un león cruza a una tigresa, ¿qué se obtiene? Un ligre, un animal gigantesco con una apariencia mitad león y mitad tigre. Ahora, si invertimos el proceso, es decir, el tigre macho cruza a una leona, ¿qué se obtiene? Un tigón, y así sucesivamente podemos mencionar más animales mezclados. Pero ahí lo vamos a dejar. Ahora, todos los animales mezclados son estériles. ¿Por qué? Porque la esterilidad es una maldición. Devarim 7:14 nos dice: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Si guardamos la Torá, ningún animal ni hombre será estéril. Pero si desobedecemos, la maldición de la esterilidad será enviada sobre nosotros. Toda mezcla, ya sea de animales o cualquier cosa, es castigada con la maldición de la esterilidad. Por tanto, ¿qué podemos decir de la ciencia del bien y del mal que surgió como el resultado de una mezcla? Que la ciencia del bien y del mal ya está maldito, así como su instaurador, Hasatán. Ahora, si tú eres creyente en Yahweh, no te mezcles con aquellos que no reconocen a Yahweh y Yahshua. Si te mezclas con ellos, estás poniendo en práctica la ciencia del bien y del mal, porque la Escritura dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. La mezcla está prohibido en la Torá. Usted no puede casarse o juntarse con una persona incrédula. Tampoco puede asistir a las iglesias cristianas, ya sean católicas o protestantes, porque ahí solo se enseña el evangelio de la serpiente. Ahí solo se enseña la ciencia del bien y del mal. Todas las iglesias cristianas enseñan la ciencia del bien y del mal, aunque ellos no se dan cuenta, porque Hasatán los ha engañado sutilmente. La verdad de Yahweh ha sido mezclada con el error en todas las traducciones de las Biblias que hicieron. Por ejemplo, ¿qué nombre se menciona en las Biblias? ¿Un nombre de bendición o uno de maldición? Se mencionan nombres de maldición como Jesús, Jehová, Dios, el Señor. Todos esos nombres son nombres que Hasatán puso en las Biblias para mezclar la verdad de Yahweh con la mentira. ¿Y qué nombre proclaman en todas las iglesias, llámese católicas o protestantes? Solo proclaman los nombres de Jesús, de Jehová, Dios, el Señor. Por tanto, ¿qué están enseñando todas las iglesias cristianas? Están enseñando la ciencia del bien y del mal. Ellos no se dan cuenta
cuenta, piensan que están proclamando la verdad del Creador, pero en realidad solo están proclamando el evangelio de la serpiente, una mezcla de la verdad con el error. Todos los pastores de las iglesias solo enseñan el evangelio de Hasatán. ¿Y cuál es el evangelio de Hasatán? La mezcla de la verdad con el error. Esa mezcla da como resultado una corrupción. Por ejemplo, Yahweh dice, guarden mi Torá. Hasatán enseña, eso ya fue abolido en la cruz. Yahweh dice, guarden mis moedín o convocaciones kadoshim. Hasatán enseña, esos son fiestas de los judíos. Yahweh dice, guarden mis Shabbat semanales según mi tiempo torático. Hasatán enseña a guardar el sábado romano y el domingo católico. Yahweh dice, respeten mi nombre Kadosh y no lo profanen. Hasatán enseña, eso no es necesario, puedes llamarlo como tú quieres, él te va a entender, él conoce tu corazón. Ahora díganme si todo lo que enseña Hasatán no lo enseñan también las iglesias. Claro que sí, enseñan exactamente lo mismo, enseñan todas las doctrinas de Hasatán. Por tanto preguntamos, ¿qué enseñan las iglesias? Ahí lo tienen, enseñan la ciencia del bien y del mal. Ellos no se dan cuenta, pero están enseñando la doctrina de Hasatán. Y la ciencia del bien y del mal está maldito porque es una mezcla de la verdad con el error. Y todos los que enseñan esa doctrina también están malditos. Por eso Yahweh ordena a su pueblo diciendo, salid de ella, pueblo mío. Usted salga de esas iglesias y busque la verdad. Solo así podrá liberarse de la maldición de la ciencia del bien y del mal. Ahora veamos el castigo para los nefilim. Los vigilantes caídos o nefilim, ellos no murieron en el diluvio como sus hijos, ya que los nefilim son seres inmortales. Por tanto, para ellos fue establecido un castigo. Ellos fueron llevados a prisiones de oscuridad, donde actualmente se encuentran. Más adelante vamos a ver dónde se encuentran esas prisiones de oscuridad. Primero veamos en qué época bajaron los vigilantes caídos. Para saberlo, leamos el libro de los jubileos. Jubileos 4:15 nos dice, en el segundo septenario, 10º jubileo, Mahalalel tomó por mujer suya a Dina, hija de Baraquiel, prima suya. Esta le parió un hijo en el tercer septenario, en el año sexto, al que llamó su nombre Yared. Pues en sus días, en los días de Yared, bajaron los malajín de Elohim a la tierra, los vigilantes caídos, los llamados custodios, a enseñar al género humano y hacer leyes y justicia sobre la tierra. En la época del patriarca Yared, el sexto patriarca desde Adán, bajaron los vigilantes o custodios a la tierra y comenzaron a entrar a las mujeres. Y de hecho, el propio nombre Yared significa descender. Yared, según la concordancia Strong, significa descenso, y fue precisamente en la época de Yared cuando descendieron los ángeles caídos a la tierra. Por eso el padre de Yared, Mahalalel, le puso a su hijo Yared, que significa descenso. En la antigüedad, todos los nombres hebreos de los hijos se ponían con un propósito. Es decir, el nombre de una persona importante siempre está asociado a un evento que pasó en esa época. Por tanto, podemos decir que los vigilantes bajaron el año en que nació Yared. Y si determinamos la fecha torática del nacimiento de Yared, entonces podremos saber cuántos años transcurrieron desde la creación de Adán hasta la llegada de estos vigilantes caídos a la tierra. Para calcular el año torático del nacimiento de Yared, simplemente hacemos una pequeña suma de las edades en la cual cada patriarca engendró a su hijo. Por ejemplo, Adán engendró a Set a la edad de 130 años. Luego Set engendró a su hijo Enosh a los 105 años. Luego Enosh engendró a Cainán a los 90 años. Luego Cainán engendró a Mahalalel a los 70 años. Y finalmente Mahalalel engendró a Yared a los 65 años. Si sumamos todas esas edades, tenemos que Yared nació el año torático 460, desde la creación de Adán. Eso significa que los vigilantes caídos bajaron el año torático 460 desde la creación.
Ahora, en los capítulos 11 y 12 del calendario calculamos claramente que el diluvio universal ocurrió el año torático 1656 desde la creación. Por tanto, si hacemos una pequeña resta algebraica entre el año del diluvio y el año del nacimiento de Yared, tenemos que la tierra fue corrompida por estos vigilantes y sus hijos por 1196 años. Son casi 1200 años que el pecado se apoderó de la tierra hasta que Yahweh ya no pudo soportar más la maldad y los destruyó con el diluvio en el año 1656. Ahora, ¿cuánto tiempo habrán estado los vigilantes corrompiendo en la tierra? ¿Habrán estado 1200 años? Para saberlo, sigamos leyendo el libro de Enoc. Enoc 10 del 9 al 10 nos dice: y Yahweh dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos, hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días, ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida perpetua, o que cada uno viva 500 años. Los hijos de los Nefilín eran muy malos, más terribles y pecadores que sus padres. Ellos querían vivir perpetuamente haciendo el mal, pero Yahweh decretó juicio contra ellos y dijo que vivan cada uno 500 años sobre la tierra. Y pasados esos 500 años, la primera generación de los gigantes murió. Yahweh los hizo entrar en una guerra de destrucción. Ellos comenzaron a matarse entre ellos. Un titán mataba a un gigante y un gigante mataba a un Hayán, y así sucesivamente comenzaron a exterminarse los unos con los otros, hasta que la primera generación de gigantes desapareció de la tierra, pero solo en carne, ya que sus ruajín siguieron existiendo y la tierra se llenó de violencia aún más. Pero antes que la primera generación de gigantes desapareciera de la faz de la tierra, sus padres, los vigilantes o ángeles caídos, presenciaron la muerte de sus hijos como castigo de haber corrompido a la humanidad. Enoc 10 del 11 al 13 nos dice: y a Mijael, a Miguel le dijo Yahweh: ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos de estos vigilantes perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se los llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión perpetua. Los vigilantes caídos fueron forzados a ver cómo se mataban sus hijos unos a otros. ¿A usted le gustaría ver que sus hijos se mataran delante de su vista? No lo creo. Es una experiencia aterradora y precisamente ese hecho lo contemplaron los ángeles caídos. Sus hijos fueron exterminados delante de sus ojos. Ellos los vieron y se llenaron de pánico. Hasta los propios malajín del cielo se horrorizaron al ver lo que les estaba sucediendo a estos vigilantes caídos. Miguel, Rafael y los otros malajín eran compañeros de los vigilantes caídos. Pero lamentablemente estos vigilantes caídos decidieron rebelarse contra su creador y estaban pagando caro las consecuencias de sus actos. Los malajín del cielo, al ver el castigo que Yahweh estaba haciendo a los vigilantes caídos, se estremecieron. ¿Quién se atrevería a imitar lo que los vigilantes hicieron? Era una advertencia para todos los malajín, pero también para los humanos, porque si Yahweh no perdonó a los malajín que pecaron, menos perdonará a los humanos. Segunda de Kefas 2:4 nos dice: porque si Elohim no perdonó a los malajín que pecaron, a los vigilantes, sino que arrojándolos al infierno, al Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
¿Dónde queda el infierno que se menciona en este texto? Para saberlo, analicemos la palabra infierno. Infierno viene del griego tártaros, que significa, según la concordancia, el abismo o lugar más profundo del Sheol, mal llamado Hades. Ese lugar de castigo se encuentra debajo de la tierra, y en ese lugar los vigilantes caídos fueron encarcelados hasta el día de su juicio final. Pero la pregunta, ¿en qué año torático los vigilantes fueron encarcelados en esas prisiones de oscuridad? Para saberlo, hagamos una pequeña suma. Tenemos que el año torático del descenso de los vigilantes es el año torático 460, el año en que nace Yared, el sexto patriarca, eso lo calculamos. Ese año 460 torático, los vigilantes comienzan a tomar mujeres y engendrar gigantes. Luego pasan 500 años y muere la primera generación de gigantes. Haciendo una suma, tenemos que 460 más 500 años, eso nos da 960 años. Y ese año torático 960 comienzan a morir la primera generación de gigantes, y los vigilantes son forzados a ver cómo se destruyen sus hijos. Y luego de mirar la destrucción de sus hijos, ¿qué sucede? Los vigilantes son encadenados para ser llevados al Tártaros, que es el lugar más profundo del Sheol. ¿En qué año torático? Ahí lo tienen, el año torático 960. Ese año torático, todos los 200 vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón son atados con cadenas y transportados a los lugares de suplicio hasta el día del juicio final. Luego de que los vigilantes fueran encarcelados, pasaron 27 años y Enoc desapareció. Bereshit 5, 22 al 24 nos dice: y caminó Enoc con Elohim, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció, porque le llevó Elohim. Enoc, ¿en qué año torático nació? Véase los temas del calendario, ya lo vimos y calculamos. Fue el año torático 622 desde Adán. Luego Enoc vivió 365 años y desapareció porque Yahweh se lo llevó. Pero ¿en qué año torático desapareció Enoc, el escriba de justicia? Fue el año torático 987. Sumemos 622 más 365, eso nos da 987. Ese año torático 987 está 27 años después del encarcelamiento de los vigilantes caídos en el 960. Vean, 960 más 27 es 987 años. Por tanto, decimos que Enoc desapareció 27 años después del encarcelamiento de los Nefilim. Ahora, para ver un panorama general, veamos el siguiente esquema. Los vigilantes descienden el año torático 460 y luego pasan 500 años y muere la primera generación de gigantes, y sus padres, los Nefilim, son encarcelados en el Tártaros. Luego, 27 años después, Enoc desaparece. Y luego, después de 69 años desde la desaparición de Enoc, nace el patriarca Noa en un tiempo de tranquilidad momentánea. Por eso Lamec, el padre de Noa, decide poner a su hijo. Le llama Noa, que significa descanso, ya que los vigilantes caídos habían sido encarcelados y los primeros gigantes muertos. Por tanto, la tierra reposó por un momento de tanta maldad y violencia, y en esa época de tranquilidad temporal nace Noa, el año torático 1056 desde la creación.
Pero luego, después del nacimiento de Noa, la maldad en la tierra vuelve a crecer más y más, nuevamente, hasta tal punto que Yahweh decide acabar con todo ser vivo que se mueve sobre la faz de la tierra. La primera generación de gigantes murió, pero las siguientes generaciones de gigantes comenzaron a hacer más maldad que sus predecesores. Siguieron mezclándose más y más, corrompiendo el ADN humano. Ahora, el periodo desde el descenso de los vigilantes hasta el diluvio se puede dividir en dos periodos. El primer periodo corresponde a la época de los vigilantes y los primeros gigantes, que duró 500 años. Luego pasaron 696 años hasta el diluvio. A este periodo de 696 años le llamaremos época de los gigantes posteriores. Esta época fue mucho peor que la primera época de 500 años. En esta segunda época la maldad del hombre llegó al colmo, y de hecho el número 696 no es casualidad, ya que si volteamos el número 9 que se encuentra en la parte central del número 696, tenemos que el número resultante es 666. ¿Eso es casualidad? Claro que no. Esa época fue un periodo de muchísimo oscurecimiento a causa de la maldad de los hijos de los Nefilín, quienes llegaron a corromperse en todas las formas posibles. Cada vez que moría un gigante descendiente de los Nefilín, nacía un demonio, y estos demonios incitaban más a toda la humanidad a pecar, y así creció la maldad hasta tal punto que Yahweh trajo las aguas del diluvio en el año torático 1656, que corresponde al año 600 de la vida de Noa. Ahora veamos, ¿cuáles son los nombres de los gigantes? Los gigantes eran conocidos con 6 nombres hebreos. Uno de esos nombres era Giborín, que hace referencia a un hombre fuerte o vigoroso. Bereshit 6:4 nos dice: había Nefilín en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, estos gigantes fueron los valientes, en hebreo Giborín, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La primera generación de gigantes, es decir, los hijos inmediatos de los Nefilín, eran llamados Giborín. ¿Por qué? Porque eran extremadamente fuertes, tenían un tamaño descomunal y una fuerza brutal. Por eso la escritura dice que fueron varones de renombre. Pero la pregunta, ¿por qué dice que fueron varones de renombre? Porque todos los hijos de los Nefilín nacieron varones, es decir, no había una gigante mujer. Todos eran varones, ya que el ADN que predominó en los gigantes fue el ADN de los Nefilín, y los Nefilín todos eran varones. Ahora, los primeros gigantes eran llamados Giborín porque, como dijimos, eran varones muy fuertes con una fuerza colosal. Así lo podemos corroborar en el significado de la palabra Giborín. Ahí lo tienen. Gibor, el singular de Giborín, significa guerrero, gigante, grande, varones de guerra, vigoroso. Todos estos significados apuntan a un ser sumamente poderoso, y precisamente ese tipo de seres fueron los primeros gigantes, hijos directos de los Nefilín. Eran musculosos, demasiado fuertes, y por esa causa los hombres de la antigüedad que los miraban sentían pavor. Tu corazón se derretía al ver a estos seres. Ni siquiera el más valiente de los humanos podía estar delante de un gigante sin sentir temor. En otras palabras, estos primeros gigantes eran, por así decirlo, unos monstruos que comían y devoraban todo lo que encontraban a su paso. Nada ni nadie aquí en la tierra podía hacerles frente. Todos vivían escondidos y lejos de estos primeros gigantes. ¿Quién se atrevería a acercarse a ellos? Solo aquellos que no estimaban su vida se acercaban a ellos. ¿Y qué pasaba? Estos gigantes los mataban sin piedad ni compasión.
Ahora, el término Gibor se aplica a un gigante sumamente fuerte, pero también se aplica a un ser humano que posee una fuerza o vigor muy grande. Por ejemplo, Nimrod era llamado un Gibor, ya que el Tanakh menciona que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Yahweh. Eso significa que Nimrod era un hombre muy poderoso en fuerza física, tanto así que nadie lo igualaba en fuerza en esa época. Ahora, el hecho de que Gibor esté asociado a hombres o gigantes tiranos y malvados, eso no significa que este término Gibor sea algo malo. ¿Por qué? Porque este mismo término se aplica también a nuestro Mashiach. Yeshaya 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Elohe fuerte, el Gibor, Padre perpetuo, príncipe de Shalem. La palabra hebrea Gibor no tiene nada de malo, hace referencia simplemente a un ser sumamente poderoso, extremadamente fuerte. Y nuestro Mashiach es el ser más poderoso que existe. Solo Yahweh está por encima del Mashiach. Por eso al Mashiach se le llama el Gibor. Él es la forma corta de Elohim, que significa fuerza, y Gibor significa fuerte, poderoso. Fíjense en las letras pictográficas. Él se escribe con una cabeza de toro y un bastón de pastor. La cabeza de toro simboliza fuerza, poder, y en consecuencia el término él hace referencia a un ser fuerte. Y si a esto le añadimos el término Gibor, entonces el Gibor hace referencia a un ser demasiado poderoso. Se podría decir el fuerte de los fuertes. Y esa característica le pertenece a nuestro Mashiach Yahshua, un varón de guerra sumamente fuerte. Ahora, el término Gibor se aplica también a los 30 valientes de David, los cuales eran llamados Giborín. Y de estos 30 hombres, 3 personas eran demasiado fuertes, tanto así que casi eran imbatibles. Y en una ocasión estos 3 valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que se encontraba en el centro del campamento de los filisteos y regresaron ilesos. Ya se imaginan lo fuerte que eran estos 3 valientes de David, o Giborín de David. A otro personaje que se aplica el título de Gibor es también al filisteo Goliat de Gat, al cual David le cortó la cabeza en el valle de Ela. Primera de Shemuel 17:51 nos dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza a Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín Gibor muerto, huyeron. Goliat era un gigante descendiente de los Nefilín. El Tanakh nos dice que medía más de 3 metros de altura. Y a causa de esto, Goliat infundió terror en el ejército de Shaul. Goliat infundía pavor debido a las siguientes características. Su estatura iba acompañado de una poderosa armadura. Llevaba un casco de bronce y una armadura de chapa de 5000 ciclos de bronce. Tenía protegido sus piernas y estaba armado con una jabalina de bronce. La hoja de la jabalina pesaba 600 ciclos de hierro. Eso sería como 6 kilogramos aproximadamente. Y toda su armadura pesaba más de 50 kilogramos. Ya se imaginan de la fuerza que poseía el gigante Goliat. Era prácticamente imbatible, pero David lo venció porque Yahweh estaba con él. Yahweh lo ciñó de poder, y David no solo lo derribó a Goliat a tierra, sino también le cortó la cabeza, porque la fuerza no está en el hombre, sino la fuerza solo la tiene Yahweh. Yeshaya 44 del 6 al 8 nos dice: así dice Yahweh, rey de Yasharel, y su redentor Yahweh Sebaot: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim,
¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice Yahweh.